Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Impactante accidente de Esla Turkoglu en el set y la romántica sorpresa de Halil İbrahim Ceylan que conmocionó a todos. Amigos, hoy les traigo una noticia que ha dejado a todos con la boca abierta y el corazón en la mano, porque lo que sucedió en el set de grabación fue algo que nadie esperaba. Una mezcla de miedo y amor que nos ha recordado por qué esta pareja es la más querida del momento, y es que todo comenzó como un día normal de trabajo para nuestra querida Esla Turkoglu, quien llegó al set con esa energía radiante que la caracteriza, saludando a todos los técnicos y maquilladores con su habitual sonrisa. Sin saber que el destino le tenía preparada una jugada un poco peligrosa, pero que terminaría en uno de los momentos más románticos que hemos visto en mucho tiempo. Resulta que estaban grabando una escena muy intensa, una de esas escenas que requieren mucha concentración y movimiento físico, y según nos cuentan fuentes cercanas que presenciaron todo. El ambiente estaba muy tenso porque el director quería que la toma saliera perfecta, así que repitieron la escena una y otra vez, y en una de esas repeticiones, un cable mal colocado en el suelo provocó que Esla tropezara de una manera bastante fea, cayendo al suelo con fuerza y golpeándose la rodilla, lo que provocó un grito de dolor que heló la sangre de todos los presentes en el estudio. De inmediato, todo el equipo corrió hacia ella, pararon las cámaras y el silencio se apoderó del lugar. Todos estaban muy asustados porque Esla no se levantaba y se tocaba la pierna con gestos de mucho dolor. Y mientras los paramédicos del set la atendían, la noticia voló como la pólvora hasta llegar a los oídos de Halil İbrahim Ceylan, quien en ese momento no estaba en el set porque tenía un descanso. Pero dicen que cuando recibió la llamada contándole lo sucedido, su reacción fue digna de una película de acción. Nos cuentan que Halil estaba en una reunión importante, pero al escuchar que su amada había tenido un accidente, no lo pensó dos veces, se levantó de la silla. Pidió disculpas y salió corriendo hacia su coche sin importarle nada más que llegar al lado de Esla, y es aquí donde la historia se torna increíblemente tierna. Porque aunque el golpe de Esla afortunadamente no fue grave y solo requirió un vendaje y reposo, el susto había sido enorme para ella. Estaba sentada en su camerino, un poco pálida y con lágrimas en los ojos por el dolor y el estrés del momento, cuando de repente se abrió la puerta y no era Halil quien entraba, sino un asistente con un ramo de flores gigantesco. Tan grande que apenas cabía por la puerta, eran rosas rojas, sus favoritas, y detrás de ese hermoso jardín móvil apareció Halil, con la respiración agitada por haber corrido, pero con una mirada llena de preocupación y amor infinito. Los testigos dicen que Esla, al verlo, se olvidó del dolor por un segundo y soltó una risa nerviosa entre lágrimas, y Halil se arrodilló a su lado, le tomó las manos y le dijo con esa voz profunda que nos derrite a todos: Mi vida, si pudiera, me llevaría todo tu dolor ahora mismo, no me asustes así nunca más, por favor. Una frase que hizo suspirar a todos los que estaban cerca escuchando. Y es que ver a un hombre tan preocupado y dedicado es algo que no se ve todos los días en este mundo tan frívolo de la fama. Pero eso no fue todo, porque Halil no solo llegó con flores y palabras bonitas, sino que se encargó personalmente de que Esla estuviera cómoda, le acomodó los cojines, le trajo agua y no se separó de ella ni un solo segundo, convirtiéndose en su enfermero personal más guapo y atento, y mientras todos en el set miraban con ternura la escena, Halil le susurraba cosas al oído para hacerla reír y que olvidara el mal rato, y en un momento dado, Esla miró a sus compañeros y dijo en voz alta, para que todos escucharan: creo que valió la pena el golpe solo para ver cuánto me ama este hombre, es mi mejor medicina,
lo que provocó un aplauso espontáneo de todo el equipo técnico y de los actores que estaban allí, celebrando no solo que ella estaba bien, sino el amor tan puro que se tienen. La producción decidió cancelar el resto de las grabaciones del día para que Esla pudiera irse a casa a descansar, y adivinen quién la llevó en brazos hasta el coche para que no tuviera que apoyar el pie. Sí, fue Alil, quien la cargó como si fuera una pluma, protegiéndola de los flashes de los curiosos que ya se habían enterado de la noticia y estaban afuera esperando, y mientras caminaban hacia el vehículo, se le escuchó decir a Alil: «Hoy te voy a consentir como a una reina, nadie te va a cuidar mejor que yo», demostrando una vez más que su relación va mucho más allá de lo que vemos en las pantallas y que en la vida real son una pareja sólida y comprometida. Este incidente, aunque desafortunado al principio, sirvió para confirmar que Alil Ibrahim Ceylan es un caballero en toda la extensión de la palabra y que Esla Turkoglu es la dueña absoluta de su corazón. Porque detalles como este, de dejarlo todo y correr al rescate de tu pareja, son los que realmente cuentan y los que nos hacen creer en el amor verdadero, ese amor que cuida, que protege y que está presente en las buenas y en las malas, y no cabe duda de que Esla se sintió la mujer más afortunada del mundo al ver la reacción de su novio. Las flores que le regaló no eran un simple presente, eran un mensaje claro de que él siempre estará ahí para florecer su día incluso en los momentos más grises y dolorosos, y la tarjeta que venía con el ramo, que según dicen los chismosos del set, decía algo así como: «Para la flor más bella que ni un accidente puede marchitar, es la prueba definitiva de su romanticismo». Ahora Esla se encuentra descansando en su casa, recuperándose con los mimos de Alil, y estamos seguros de que muy pronto estará de vuelta en el set con más fuerza que nunca. Pero esta anécdota quedará guardada en la memoria de todos como el día en que un accidente se transformó en una escena de amor de la vida real. Queridos amigos, historias como esta nos llenan el alma y nos hacen suspirar. Ver cómo se apoyan mutuamente es una inspiración para todos nosotros. Ahora me gustaría saber su opinión. ¿Qué harían ustedes si su pareja tuviera un accidente así? ¿Creen que la reacción de Alil fue la de un verdadero príncipe azul? ¿Les gustaría recibir un ramo de flores así de gigante en un momento difícil? Por favor, dejen sus comentarios abajo. Quiero leer todas sus opiniones y saber qué piensan de este gesto tan romántico. No olviden suscribirse al canal para no perderse ninguna noticia de sus parejas favoritas, activar la campanita de notificaciones y compartir este video con todos sus amigos que aman las historias de amor verdadero. Nos vemos en el próximo video con más noticias exclusivas.